Habrá nubosidad abundante en el noroeste, centro y sur de Europa, con chubascos débiles o moderados, poco nuboso en el nordeste. Las temperaturas continuarán muy suaves. En España seguirá el tiempo inestable, con chubascos en todas las regiones excepto en Canarias. Las precipitaciones serán más intensas en el nordeste y Baleares. Intervalos nubosos en todo el archipiélago, con grandes claros en el sur. Las temperaturas estables. Nubosidad muy variable, con chubascos dispersos que serán más probables por la tarde en el interior. Apertura de grandes claros por el oeste, las temperaturas diurnas más altas. Intervalos nubosos en Levante, con algún chubasco en el interior, y nuboso en Baleares, con precipitaciones que pueden ser localmente intensas. Temperaturas diurnas más altas. También habrá nubosidad variable en las regiones del interior, con algunos chubascos dispersos por la tarde. Las temperaturas estables. Nuboso con chubascos débiles en el País Vasco y Alto Ebro, y chubascos tormentosos en Aragón, Pirineos y Cataluña, donde pueden ser de intensidad moderada. Las temperaturas en grandes cambios o en ligero ascenso por el sur. Nuboso con lluvias o chubascos débiles en Galicia, Cantábrico y norte de la meseta superior. Chubascos tormentosos en las zonas de montaña y nubes y claros en el sur. Temperaturas algo más altas. Puede verse cómo las bajas presiones continúan afectando a toda la península y a Baleares, aunque su centro se desplazará hacia el nordeste. Habrá nubosidad y chubascos en todas las regiones, aunque con disminución de la nubosidad por la tarde en el oeste. Buenas noches. Italia vive de nuevo horas de incertidumbre política. El nuevo gobierno que hoy ha tomado posesión ha entrado en crisis después de que el Congreso bloqueara esta tarde la posibilidad de que el ex líder socialista Bettino Craxi pudiera ser juzgado en varios procesos por corrupción que tiene aún pendientes. Craxi quedará sin inmunidad, pero solo para causas menores, no frente a las acusaciones más graves. Les ampliamos datos tras repasar otros titulares del día. Los primeros legionarios españoles enviados a la ex Yugoslavia son vitoreados en su vuelta a casa y recibidos por el príncipe Felipe, mientras en Bosnia los musulmanes tratan de defender a capa y espada los últimos enclaves que aún controlan en el norte del país. Bill Clinton cumple sus primeros 100 días en la Casa Blanca con más decepciones que éxitos. A pesar de los fracasos, el nuevo presidente conserva el apoyo mayoritario de sus compatriotas y sigue empeñado en aplicar sus promesas de cambio. José María Aznar insiste en que el fichaje del juez Garzón por los socialistas es solo un golpe de efecto y reitera su confianza en una victoria electoral. El portavoz parlamentario del PP sigue temiendo una campaña sucia por parte del PSOE. El Museo de Cerámica de Barcelona recoge decenas de las obras que realizó Joan Miró en esta disciplina. Jarros, máscaras y figuras muestran desde otra óptica el estilo del artista catalán. Una nueva bomba política ha estallado hoy en Italia, en pleno Parlamento. Una mayoría de los diputados ha impedido que el ex líder socialista Bettino Craxi pueda ser procesado en los sumarios más graves que tiene pendientes por supuestos delitos de corrupción. Esta decisión, inesperada, sorprendente, amenaza además con arrastrar al nuevo gobierno. Los excomunistas de Achille Ocheto acaban de anunciar que no prestarán su apoyo al nuevo ejecutivo. El Parlamento italiano solo está dispuesto a que los jueces procesen a Bettino Craxi por las acusaciones de corrupción menos importantes. La magistratura ha formulado un total de 41 cargos contra el antiguo primer ministro y ex secretario general del Partido Socialista, divididos en 3 capítulos: corrupción, financiación ilegal del partido y encubrimiento. Poco antes de la votación secreta, el político socialista ha acusado a los jueces de confundir la justicia con la represión. Craxi, de 57 años y personaje clave en la política italiana durante los últimos 15, ha podido contar con el probable apoyo del llamado Partido Transversal, formado por unos 80 diputados de distintas formaciones, también acusados y por tanto poco dispuestos a sentar precedentes. Entre tanto, Italia conoce ya a los miembros del primer gobierno creado al margen de la llamada partitocracia. El nuevo primer ministro, el banquero Carlo Azeglio Ciampi, ha nombrado a 26 ministros, de los que solo 9 son miembros del Parlamento. Varios ministros pertenecen al antiguo Partido Comunista, históricamente excluido del Ejecutivo pese a ser la segunda fuerza política, y a los Verdes. La entrada en el gobierno de estas formaciones es considerada como primera señal de ruptura con el pasado de corrupción, votada en referéndum hace solo 10 días.
Esa composición del nuevo gobierno italiano puede ser historia en solo cuestión de horas, porque la crisis va ganando fuerza, según parece, a medida que pasan los minutos, las horas. El único ministro de los Verdes, que formaba parte de este nuevo gobierno italiano, acaba de anunciar su dimisión, lo cual se une, como les decíamos, a la falta de apoyo que también acaban de anunciar los excomunistas de Achille Oqueto. Pasamos ahora a otras noticias. Los primeros militares españoles que han realizado misiones de ayuda humanitaria en Bosnia y Herzegovina han regresado hoy a casa. Los 565 legionarios de la agrupación Málaga han estado bajo el mando de Naciones Unidas durante 6 meses. Miles de curiosos y un gran número de familiares esperaban en el puerto de Málaga a los soldados y oficiales de la agrupación, que han sido recibidos al pie del buque Castilla por el príncipe Felipe. La mayor parte de legionarios han admitido al llegar que lo más duro ha sido estar lejos de la familia. Aún así, casi todos aseguraban estar dispuestos a volver a Bosnia a pesar de los riesgos que entraña su misión. Entre tanto, el conflicto en la antigua Yugoslavia sigue sin aportar casi ningún elemento que permita pensar en posibles soluciones. El autoproclamado Parlamento Serbio de Bosnia ha anunciado que el próximo 5 de mayo examinará de nuevo el plan de paz que propone la comunidad internacional, aunque esa declaración tiene muy poco que ver con la realidad del día, donde la ofensiva militar serbia continúa en varios puntos. A todo ello hay que unir además los combates entre croatas y musulmanes que han dejado centenares de muertos en las últimas semanas. Los jefes militares de las tropas musulmanas y croatas en Bosnia han intentado negociar un alto el fuego que sea respetado por sus unidades en el frente. Las fuerzas de la ONU han mediado para que ambos generales negociaran personalmente en Busovaca. De allí se han desplazado al frente de Kula para ordenar a los comandantes el alto el fuego, en un frente donde solo hay 200 metros entre ambos bandos. Varios centenares de civiles musulmanes han muerto en los recientes ataques de los croatas contra diversos pueblos. En uno de ellos, Vitez, la escasa población que aún queda, enterró ayer a un centenar de víctimas de la llamada limpieza étnica. Sus cuerpos no pudieron recibir sepultura en las últimas semanas debido a la intensidad de la guerra. Una delegación de las Naciones Unidas que ha visitado diversos frentes en Bosnia ha propuesto declarar zonas seguras a las ciudades de Gorazde, Tuzla Cepa y la capital Sarajevo para proteger la población mayoritariamente musulmana. En Gorazde, los miles de refugiados necesitan urgentemente agua potable y combustibles para poder sobrevivir. La última ofensiva militar de los serbios en el norte de Bosnia tiene como principal objetivo consolidar un corredor que una los territorios ocupados con el resto de la República de Serbia. Los musulmanes, en clara desventaja en cuanto al armamento al menos, tratan de evitarlo a toda costa. En algunos lugares, como Gradačac, lo consiguen. En otros, como Breko, los serbios ya se han salido con la suya. Durante 4 meses, Gradačac ha frustrado los esfuerzos serbios para abrir un corredor en el norte de Bosnia. Aunque ha sido bombardeada sin misericordia, la bandera musulmana continúa ondeando sobre el ayuntamiento. Es el símbolo de la firmeza de los jóvenes defensores, que fijaron la línea del frente en estos bosques situados en los límites de la ciudad. Todo recuerda la Primera Guerra Mundial. Las trincheras, los soldados cansados y sucios, soportando el fuego artillero día tras día, hundidos en el barro, casi rozándose con el enemigo. Aunque los serbios se encuentran a unos cientos de metros, la gente está empezando a regresar a sus hogares. Un agricultor y su mujer preparan la siembra de primavera, ajenos a la guerra, que continúa en la calle de al lado. Como muchos otros, fueron evacuados durante los peores combates, pero ahora han vuelto para reconstruir sus vidas y aferrarse a su ciudad. This is my town, my home. Damir Mujic y su familia han vuelto a su hogar y no piensan marcharse. Se niegan a convertirse en refugiados. Ahora su destino y el de todos los que han regresado está en manos de estos soldados, que caminan todos los días hacia sus trincheras con las armas en la espalda y un pan en la mano. La ciudad musulmana de Breko, al norte de Bosnia, no ha podido resistir por más tiempo el asedio serbio. Ahora la lucha se ha trasladado a los barrios periféricos, donde las tropas bosnias apenas pueden repeler el fuego de una unidad enemiga, oculta en un bosque cercano. A unos pocos kilómetros se ha improvisado un hospital. El reguero de heridos en el frente de Breko no cesa y durante la mañana los médicos operan a más de 20 personas. Un sótano se ha convertido en quirófano y una sencilla habitación quiere parecer una unidad de cuidados intensivos. Pero los medios son muy escasos y los heridos muy graves. La guerra no ha respetado nada en la ciudad musulmana de Breko, y mientras su población es llamada a la oración,
una mujer encuentra a su hijo muerto unas horas antes en una derruida mezquita que ya solo sirve como depósito de cadáveres. El presidente norteamericano Bill Clinton parece dispuesto a tomar una decisión inmediata para detener la matanza en Bosnia. El portavoz oficial de la Casa Blanca ha anunciado para este fin de semana un posible acuerdo entre Estados Unidos y sus aliados. Este conflicto se ha convertido en un duro reto para Clinton, que hoy cumple precisamente 100 días como presidente de Estados Unidos. En ese tiempo, pocas de sus promesas ha podido cumplir, aunque según las encuestas, más de la mitad de los norteamericanos sigue confiando en él. Los norteamericanos celebraron la toma de posesión de Bill Clinton en medio de un clima de verdadera euforia. Pero el saldo de crisis políticas y promesas electorales incumplidas no ha permitido celebrar con igual entusiasmo los 100 primeros días de la administración demócrata. Clinton había roto ya una promesa incluso antes de jurar su cargo al rectificar sus planes de admisión de los inmigrantes haitianos. El gobernador de Arkansas dio pronto pruebas de su candidez cuando decidió cumplir de inmediato su promesa de levantar el veto a los homosexuales en el ejército, provocando la oposición del Congreso y del Pentágono. La designación de la fiscal general supuso un nuevo contratiempo. La primera candidata, Zoe Baird, hubo de renunciar a sus aspiraciones por haber contratado a inmigrantes ilegales. El programa económico de Clinton le enfrentaría nuevamente con el Congreso. El paquete de estímulo ha sido rechazado varias veces, la última de ellas 2 días después de la tragedia de Waco. El presidente tardó más de un día en asumir la responsabilidad de la operación, dañando seriamente su credibilidad como líder. Aunque todas estas dificultades bastarían para arruinar cualquier presidencia, Bill Clinton mantiene un índice de popularidad del 50%, ligeramente inferior al de otros presidentes a estas alturas de su gestión. Más importante aún, su carisma personal ha disminuido muy poco desde las elecciones. Este carisma le ha permitido romper la promesa electoral de no subir los impuestos a la clase media y, sin embargo, lograr la comprensión de sus conciudadanos, explicándoles sus motivos con una campaña por todo el país. Bill Clinton ha tenido que dedicar más tiempo a la política exterior de lo que él esperaba. A pesar de su inexperiencia en este terreno, Clinton ha tomado algunas decisiones significativas. Tuvo que enfrentarse al alto Estado Mayor para llevar a cabo su plan de lanzamiento de ayuda humanitaria sobre Bosnia. Apoyó decididamente a Boris Yeltsin en su lucha contra el Parlamento, ofreciéndole ayuda para estabilizar la economía rusa. Clinton ha obtenido sus mayores logros en el terreno social. Ha levantado varias restricciones al derecho al aborto. Ha puesto en marcha una profunda reforma sanitaria, encabezada por su mujer, Hillary, y ha firmado la ley de permisos laborales. Todos estos pasos, unidos a su programa de inversiones públicas para activar el crecimiento económico y la creación de empleo, permiten vislumbrar que el cambio que prometió está en marcha, aunque sea de modo dificultoso. Por cierto, que el presidente Clinton tiene previsto entrevistarse esta misma noche con los reyes de España, que realizan estos días una visita a Estados Unidos. Hacemos ahora una pausa en nuestro informativo. Volvemos enseguida con más noticias. No hay forma de escapar. No se trata de ratoncillas. Solo hay una manera de acabar con ellas, plantándoles cara. Nadie puede exterminarlas. Sabemos dónde está ese nido de ratas. Es un viaje sin retorno. ¿Cuándo estuviste en el cementerio por última vez? La fosa común. Esta noche a las 10 en Canal Plus. ¿Y qué le voy a decir? ¿Que he matado a su marido? Calma, solo vamos a verla. ¿Sin carné? ¿En libertad condicional? ¿Ha bebido usted? Y ahora esto. Más ha perdido ella. Y sus hijos también. ¿Ha bebido usted? ¿Pero qué le voy a decir? Dile lo que sientes. La verdad. ¿Cómo se puede decir con palabras lo que siento? Al final, las imprudencias se pagan.
La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial ha aceptado hoy las solicitudes de excedencia presentadas por los magistrados Baltasar Garzón y Ventura Pérez Mariño. Ambos van a figurar como candidatos independientes en las listas electorales del PSOE. El presidente del Partido Popular, José María Aznar, ha insistido hoy en que la inclusión de Garzón en las listas del PSOE es solo, ha dicho, un juego de artificio pasajero. Aznar, que ha pronunciado esta tarde un mitin en San Lorenzo del Escorial, se ha presentado como la garantía del cambio moderado y ha acusado a Felipe González y al PSOE de seguir haciendo las mismas promesas de siempre que nunca ha cumplido. En los últimos días de los actos y mítines del Partido Popular casi han desaparecido las denuncias de corrupción, aunque aún así los populares mantienen su hostigamiento sobre los socialistas. Hoy mismo, en declaraciones a Canal Plus, el portavoz parlamentario del PP, Rodrigo Rato, ha insistido en que teme una campaña sucia por parte del PSOE. Mire usted, yo he dicho que esta era una campaña en la que los candidatos del Partido Popular teníamos que tener cuidado, y sigo pensándolo. Con gente que abusa de la televisión pública como abusa, que abusa de la Fiscalía General del Estado como abusa, en un país donde hemos tenido un caso Manglano en el que el Ministerio del Interior no ha sido capaz de responder a las acusaciones de utilización de la policía, en un país donde ha habido un sumario sobre espionaje de los partidos políticos, yo sigo recomendando que hay que tener cuidado. Bueno, nosotros no vamos a atacar al Partido Socialista, vamos a describir la realidad. Lo que pasa es que cuando describimos la realidad nos dicen que estamos descalificando. Pues mire usted, reducir el gasto público, no incrementarlo, reducir el déficit público, no incrementarlo, reducir después de haber reducido el déficit público la presión fiscal e incentivar el ahorro, apostar por la economía real, gobernar sabiendo cuál es la realidad económica de nuestra sociedad, no de espaldas a ella. Las autovías han costado exactamente el doble de lo presupuestado. El AVE ha costado exactamente el doble de lo presupuestado. El gobierno se gasta siempre por encima de 1 billón de lo que prevé. Con el señor Barranco, los carnavales costaban más de 100 millones. Con nosotros cuestan 10 millones. Y yo lo lamento, porque a mí me gustan los carnavales. Pero gracias a eso tenemos la presión fiscal menor de todas las grandes ciudades de España. Y usted, nosotros somos partidarios de que la gente tome sus opciones personales. La gente que no quiera quedarse embarazada, pues tendrá que utilizar los sistemas más tradicionales o los que le pone la ciencia a su alcance. Esa es una decisión personal que no creo que los partidos políticos tengamos que estar haciendo ese tipo de consejos. ¿Cómo vamos a ser nosotros contrarios en este momento a que la gente tome sus propias decisiones? Me encantará escuchar la defensa del señor Garzón sobre la posición de Felipe González en el caso Filesa, eso de que no existen responsabilidades políticas hasta que los jueces las determinen, y cómo el señor Garzón se une al señor Corcuera en echarle la culpa a los jueces de los crímenes de Alcácer. Creo que eso será una de las cosas más divertidas de la campaña. Nosotros no vamos a fichar al señor Barbero, porque el señor Barbero es un juez que está trabajando muy bien y nosotros no hemos hecho ninguna oferta política. No creo que esto sea una carrera de fichajes. En cualquier caso, quiero decir que a mí me parece estupendo que la gente se incorpore a la política. En ese sentido, creo que es bueno que la gente se incorpore a la política. Lo que tiene que saber es dónde se incorpora. Felipe González se ha entrevistado hoy con el presidente de la Conferencia Episcopal. González ha esperado a que se produjera el relevo en la cúpula de la Iglesia Española y ha recibido esta mañana en la Moncloa a Elías Llanes. La reunión ha durado poco menos de 1 hora y, según Elías Llanes, ha tenido un buen tono. Respondía solo, según la conferencia, a razones de cortesía. La viuda de Gabriel Celaya ha sido hoy víctima de una protesta que en realidad nada tenía que ver con ella. Amparicho Gastón había acudido a un colegio que tiene el nombre del poeta. En ese acto debía participar un miembro del gobierno vasco ante el cual pretendían protestar decenas de manifestantes abertzales. Al final, la viuda de Celaya ha llorado de rabia y de pena. Manifestantes abertzales han lanzado hoy huevos contra Amparicho Gastón, la viuda de Gabriel Celaya, quien participaba en Hernani en un acto de homenaje al poeta. Los manifestantes, que portaban pancartas firmadas por Jarrai y por Euskal Herria Euskaras, protestaban así contra la política sobre el vascuence que lleva a cabo el vicelendakari, el socialista Fernando Buesa, quien no asistió al acto para evitar incidentes. Antes de estos hechos, la viuda de Gabriel Celaya inauguró un colegio público que lleva el nombre del poeta. Amparichu recordaba la vinculación de Celaya con el pueblo que le vio nacer. Él tenía mucha ilusión de todo lo que se le hiciera aquí. Primero que se le trajeran las cenizas. Yo un día le dije, tendrás hasta colegio y haremos muchas cosas en Hernani de ti, Gabriel. Los niños del centro sí homenajearon al poeta guipuzcoano.
El Museo de Cerámica de Barcelona acoge estos días otra exposición incluida en el Año Miró que conmemora el nacimiento del artista. Miró ceramista es el título de esta muestra que recoge una faceta poco conocida de la obra mironiana. Joan Miró ya era un pintor reconocido en el mundo del arte cuando decidió probar un nuevo soporte material sobre el que plasmar su creación. Entonces se dirigió al que era uno de los mejores ceramistas de Europa, el catalán Josep Llorens Artigas, para que le enseñara el secreto de la arcilla. El hijo de Artigas, Joan Gardí, trabajó con ellos durante 25 años. Ahora recuerda, observando cada pieza que salió de sus hornos, cómo comenzó aquella relación con Miró en 1945. El primer contacto fue mi padre lo puso a prueba, o sea, le puso dificultades en el trabajo para ver si realmente quería hacerlo en serio o si era una cosa superficial. Cuando se convenció de que Miró era capaz y quería hacerlo, entonces empezó una colaboración que duró prácticamente toda la vida. El Museo de Cerámica de Barcelona presenta hasta el 31 de agosto 86 piezas salidas de la mente de Miró y de las manos de Artigas, en una exposición que intenta revitalizar esta faceta menos conocida del artista. La exposición muestra obras de los diversos periodos creativos de Joan Miró sin seguir una reconstrucción temporal. En las vitrinas del museo se pueden observar platos, antiplatos, jarros, máscaras, personajes y primitivas formas que evocan elementos de la naturaleza con claras referencias sexuales. Tanto en las piezas hechas con arcilla refractaria como las de grés esmaltadas se reconoce plenamente el lenguaje mironiano, pero aparecen nuevos aspectos desconocidos del arte de Joan Miró. Miró emplea en la escultura cerámica, emplea un lenguaje, no diría distinto del de su pintura, pero mucho más fuerte que el de la pintura, mucho más agresivo y mucho más irónico también. Miró ceramista es un esfuerzo más por recordar este año el nacimiento del artista catalán hace un siglo. Con las noticias de la cultura, con esta exposición de Miró ceramista, llegamos hoy al último minuto de nuestro informativo. Y es momento ya para recordar en titulares las principales noticias del día. El Congreso italiano de los Diputados mantiene la inmunidad parlamentaria de Bettino Craxi frente a las acusaciones judiciales más graves, las causas pendientes que tienen decenas de parlamentarios, de las que pueden librarse por la inmunidad, posible clave del apoyo al ex líder socialista. Los primeros legionarios españoles enviados a la ex Yugoslavia son vitoreados en su vuelta a casa y recibidos por el príncipe Felipe, mientras en Bosnia los musulmanes tratan de defender a capa y espada los últimos enclaves que aún controlan en el norte del país. Bill Clinton cumple sus primeros 100 días en la Casa Blanca con más decepciones que éxitos. A pesar de los fracasos, el nuevo presidente conserva el apoyo mayoritario de sus compatriotas y sigue empeñado en aplicar sus promesas de cambio. José María Aznar insiste en que el fichaje del juez Garzón por los socialistas es solo un golpe de efecto y reitera su confianza en una victoria electoral. El portavoz parlamentario del PP sigue temiendo una campaña sucia por parte del PSOE. Hasta aquí la información por hoy en Canal Plus. Les dejamos ahora con las bolsas y el deporte, pero recuerden que la cadena SER les ofrece también noticias cada hora en sus boletines. Gracias como siempre por su atención y que pasen una feliz noche. Adiós. Sociedad de Valores y Bolsa Argentaria le invita a conocer la información bursátil. Los descensos han dominado la sesión en las bolsas nacionales. La atención se ha centrado en la OPA lanzada por Alberto Cortina y Alberto Alcocer sobre el 10% del capital del Banco Zaragozano, del que actualmente poseen el 34%. Por el momento se ha suspendido la cotización de la entidad. En los mercados internacionales las pérdidas han dominado también en las bolsas europeas, influidas por la apertura bajista de la Bolsa de Nueva York, después de hacerse público un crecimiento de la economía en el primer trimestre del año inferior a lo esperado. En el mercado de divisas de Madrid la peseta ha permanecido estable, aunque se ha depreciado ligeramente frente al marco alemán. Sociedad de Valores y Bolsa Argentaria le ha invitado a conocer la información bursátil.
La selección española de fútbol consiguió ayer la victoria ante la selección de Irlanda del Norte por 3-1. Los irlandeses se adelantaron en el marcador en un contragolpe cuando se cumplía el minuto 11 por mediación de Watson. El combinado español reaccionó 10 minutos más tarde cuando Julio Salinas aprovechó un mal despeje irlandés para establecer la igualada. El mismo Julio Salinas convirtió un gran servicio de su compañero de equipo Ferrer, que sirvió para adelantar al equipo español. España jugaba sus mejores minutos y redondeó su cuenta realizadora con un nuevo gol a la salida de un córner. Nuevo fallo de la defensa irlandesa, que en esta ocasión aprovechó Fernando Hierro para elevar el 3-1 al marcador del Villamarín. Las gradas del Benito Villamarín tuvieron muy poco público y, además de animar casi constantemente a la selección, dedicaron ruidosas protestas al seleccionador nacional Javier Clemente. El resto de partidos de clasificación para el Mundial clarificó mucho el futuro de varios grupos. En el de España, el empate a 1 en Dublín entre Irlanda y Dinamarca complica la clasificación para el equipo de Javier Clemente, que aún debe visitar el London Road de Dublín. Al gol de Kim Bilford replicó el delantero centro del Manchester City, Niall Quinn. El partido más esperado se jugó en Wembley. Inglaterra y Holanda empataron a 2, un resultado que beneficia a la selección noruega. Inglaterra se adelantó con 2 goles de John Barnes tras este lanzamiento de libre directo que hemos visto y David Platt. Pero Holanda reaccionó y primero Dennis Bergkamp con un golazo de lujo y después Van Bossen al transformar un penalti cometido por Walker sobre Overmars. Salvaron el resultado para los holandeses. En el grupo 1, Portugal arrasó por 5-0 a Escocia, con un fútbol rápido, de calidad y en un partido en el que brilló el exatlético Paulo Futre. Portugal aún tiene posibilidades de alcanzar a Suiza o Italia en su carrera hacia el Mundial. Estas son las primeras imágenes de las labores de rescate de los cadáveres de la selección de fútbol de Zambia. El presidente de la federación, 3 técnicos y 18 jugadores encontraron la muerte en la noche del martes al miércoles al precipitarse al mar el avión que les trasladaba a Dakar. Técnicos de las Fuerzas Aéreas de Zambia supervisan los restos del avión para averiguar cuál fue el motivo del accidente. El equipo se dirigía a Senegal para jugar la segunda ronda continental de clasificación para el Mundial de Estados Unidos 94. Se escaparon de la catástrofe los 3 jugadores que militan en equipos europeos y que debían incorporarse a la concentración por su cuenta. El ciclista holandés Van Poppel se ha impuesto al sprint en la 4ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, que terminaba en Salamanca. Zule, Jalabert y Breukin, los 3 de la 11, encabezan la general. Mañana, la 5ª etapa entre Salamanca y Ávila significará el encuentro con la montaña. Antonio Baró ha sido reelegido hoy como presidente de la Liga de Fútbol Profesional. Baró ha sido designado directamente al ser la única candidatura al cargo. El Sevilla ha enviado hoy al comité de competición el alta médica de Maradona. El jugador argentino no pudo trasladarse a Madrid la semana pasada junto a Bilardo, Lemes, Simeone y Luis Cuervas a causa de unos dolores en la espalda. Maradona sigue sancionado cautelarmente y no podrá jugar el próximo domingo en el Calderón. El presidente del Barcelona, Josep Lluís Núñez, acudirá el domingo al palco de Sarriá, invitado por el presidente del Español, Francesc Perelló. Núñez no acudía a Sarriá desde 1985. La 5ª falta personal señalada al jugador serbio del Paniónios de Grecia, Slobodan Jankovic, provocó esta reacción. Su ira le ha provocado la fractura de las vértebras cervicales y Jankovic probablemente pasará el resto de su vida en silla de ruedas.